La retina es una capa delgada de tejido nervioso que se encuentra en la parte posterior del ojo. La retina actúa como la película de una cámara fotográfica, capturando la luz y convirtiéndola en señales eléctricas que posteriormente son enviadas al cerebro a través del nervio óptico para producir la visión. Son varias las afecciones que pueden perturbar la retina. Entre ellas se encuentran la retinopatía diabética, degeneración macular, desprendimiento de retina y la retinopatía del prematuro. En esta emisión nos enfocaremos en la retinopatía del prematuro, una afección ocular que, como indica su nombre, afecta a los bebés prematuros. Esta condición puede llevar a problemas de visión e incluso a la ceguera si no se diagnostica y se trata adecuadamente. Hoy en Mitos de la Salud dialogaremos sobre la retinopatía del prematuro, con Vivian García y una voz autorizada de la oftalmología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema que ocupará los próximos minutos en vivo desde acá, desde el estudio número 1 de Telecristal, y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema de la retinopatía del prematuro, es un privilegio contar con la presencia del doctor Tarek Tuamek, residente de la especialidad de oftalmología del Centro Oftalmológico Territorial Lucía Íñiguez Landín en la provincia de Holguín, y una persona que ha dedicado, digamos que buena parte de sus estudios como médico palestino cubano, debo decirlo de esa manera, precisamente al diagnóstico temprano y a la prevención de esta importante enfermedad que, como decíamos en la introducción del programa, si no se diagnostica a tiempo puede provocar la ceguera en nuestras niñas y niños. Así que le doy las gracias por la presencia, por aceptar la invitación. Bienvenido, doctor Tarek. Gracias a ustedes por brindarnos una parte de la televisión para explicar sobre las enfermedades que pueden afectar a niños sobre todo. Y muchas gracias por tenernos aquí. El placer es nuestro, doctor. Bueno, ya en la introducción del programa hacíamos referencia que la retinopatía es un término que se utiliza para describir cualquier enfermedad o trastorno que afecte la retina, la capa del tejido sensible a la luz que está ubicada, como usted me ha explicado, en la parte posterior del ojo. Entre las diferentes formas, por ejemplo, de la retinopatía se encuentra la del prematuro. Ahora, quisiera que comenzara esta conversación explicándonos qué es exactamente la retinopatía del prematuro y qué ocurre en este caso en el bebé. Bueno, la retinopatía del prematuro como tal, prematuro es un niño que nace con menos de 37 semanas de gestación, que se clasifica en tres partes. Está el prematuro normal, está el prematuro inmaduro y está el extremadamente inmaduro, que son los que nacen con menos de 28 semanas, y menos de 32 son los prematuros inmaduros como tal. ¿Qué pasa? Que en estos niños la retina, hay falta de vascularización, hay un crecimiento de vasos sanguíneos anormal en estos tejidos, lo que nos produce una afectación de la retina como tal, y lo que llamamos nosotros una retina inmadura. Esa retina inmadura puede tener complicaciones, puede tener enfermedades como tal, como la retinopatía del prematuro, que nos puede llevar a un desprendimiento de retina, complicaciones que nos llevan a la ceguera si no se trata precozmente, diagnostica precozmente y se trata también. ¿Cuándo fue la primera vez que se diagnosticó esta enfermedad, doctor Sí, Tarek? el primer caso se diagnosticó en el 1941. En el 1940 se inventó la forma del diagnóstico como tal para buscar esta enfermedad y diagnosticarla, y entre el 1941 hasta el 53 más o menos se han diagnosticado 12.000 casos niños prematuros que padecieron de esa enfermedad. Es decir, que es importante. Es importante y más frecuente de lo que creemos. De lo que las personas creemos. Sí. Bueno, yo voy a invitar a nuestros televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación, a que participen con su pregunta a través del 24 45 34 47, que es el teléfono habilitado en el estudio, y le ofrecemos la oportunidad de poderle preguntar directamente a nuestro invitado en la tarde de hoy. Y claro que vamos a desentrañar un mito. Los problemas de retina en los niños pequeños, en el niño prematuro, se curan por sí solos.
¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? Una pequeña pausa y vamos a exteriores con Giancarlos Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la retinopatía del prematuro. Acompáñennos. ¿Has escuchado hablar sobre la retinopatía o problemas de la retina en los bebés prematuros? No, nunca había escuchado hablar. No. Sí. He escuchado algo. ¿Y sabes qué lo causa? Bueno, pienso yo que algún trastorno del embarazo, el proceso del parto, que eso ocasiona a veces serios problemas al bebé. Puede ser el tiempo en incubadora, puede ser el nacimiento antes de tiempo que no permite que se termine de desarrollar el ojito del bebé. Casualmente tuve una nieta que fue prematura, que pesó 600 y algo de gramos, y una de las cosas que le podía afectar era esa enfermedad. Pero gracias a Dios, nada. ¿Tienes ideas de cuáles pueden ser los síntomas? No los conozco. ¿Se reduce la visión? Mareo, dolores de cabeza, que los niños lo reflejan con síntomas diferentes. Falta de visión, ceguera. ¿Cree que es una enfermedad que se cura por sí sola? No, no lo creo. Hay cosas que a medida que el bebé se desarrolla pueden perderse y otras entonces tendría que hacer con seguimiento médico. Por medio de científicos, médicos, especialistas. Pienso que sí, que debe llevar tratamiento. Hay que ir inmediatamente al médico. Hay veces que sí, pero pienso que debe necesitar tratamiento. Porque tengo un niño que tenga ese padecimiento, debe acudir de inmediato a un especialista. La ciencia ha avanzado mucho y un tratamiento médico, si hay recursos en este tiempo, pudiera ser un logro para dicha enfermedad. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quieres conocer un poco más sobre este tema, no te separes de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Interesantes las opiniones que en el transcurso de la conversación con nuestro invitado en la tarde de hoy vamos a ir esclareciendo. Doctor, ¿qué causa la retinopatía del prematuro? Bueno, las causas son multifactoriales. No hay una causa específica, se desconoce la causa específica, pero el factor más importante, o es la causa que actualmente se habla, es el suministro de un oxígeno alternativo en las incubadoras, ya sea por intubación o por máscara, a los niños que lo requieren. ¿Lo requieren por qué? Porque el oxígeno alternativo se da a los niños para mantenerlos vivos. Ya que le puede causar una enfermedad como la retinopatía del prematuro y por falta de oxígeno o por oxígeno alternativo suministrado al bebé, pero hay que mantenerlo vivo y luego entonces tratar lo que puede causar de riesgo como oxígeno alternativo al paciente. Ahora bien, aclárenos una duda. Usted dice que la causa principal de la retinopatía del prematuro está estrechamente relacionada con esa falta de oxígeno en el útero y también a los cambios. Es decir, como nace muy pequeñito, todavía no está completamente formado, pues puede ser la causa de la retinopatía. ¿Qué hace que haya esos cambios, por ejemplo, en el suministro de oxígeno en el útero materno? Está la falta de oxígeno en el útero materno, ya está en su vientre normal de la madre y está el que está después cuando nazca. Ajá. Cuando está en el útero, la paciente, la mamá, cuando padezca, por ejemplo, cuando padece enfermedades como diabética, como por ejemplo la hipertensión arterial, como enfermedades pulmonares o la administración de surfactante, por ejemplo, al bebé, que es un factor muy importante para desarrollar esa enfermedad. ¿Qué pasa con estas enfermedades que causan falta de oxígeno o suministro de oxígeno al bebé? Y ese oxígeno, como no llega a los tejidos, no se maduran. Y dentro de este tejido está la retina también.
Qué interesante. Es decir, para comprender un poco más el mecanismo... Puede causar unas enfermedades como, por ejemplo, la displasia broncopulmonar, puede causar estrés respiratorio. Son enfermedades que pueden estar causadas por la falta de oxígeno en el útero, pero se reflejan también en el bebé. Es decir, que cuando el bebé se expone a esas variaciones de niveles de oxígeno, que puede ser, doctor Tarek, por exceso también, digamos. No, el exceso sería cuando hablamos de oxígeno alternativo. Del oxígeno alternativo. Cuando ya nazca, cuando está en el incubador, cuando, por ejemplo, un oxígeno por intubación. Doctor, en el caso de la retinopatía del prematuro, que era una pregunta que Giancarlo hacía a los televidentes en la calle y que tal vez pueda traer alguna confusión. Estamos hablando de bebecitos muy pequeños. ¿Se puede hablar de síntomas? A ver, la mayoría son asintomáticos, pero cuando ya tenemos una enfermedad más avanzada, podemos hablar de estrabismo, podemos hablar también de disminución del reflejo de fondo en el paciente, por ejemplo, más disminuido. Son síntomas que nos llaman la atención si no tenemos el diagnóstico o seguimiento al paciente. ¿Qué pasa en Cuba? Tenemos un programa muy, muy bueno para el seguimiento de estas enfermedades, aquí dirigido en el Hospital Lenin por neonatología y por el servicio de retina dirigido por el doctor Raúl y el doctor Víctor actualmente. Ellos dos dirigen ese programa y los pacientes, los niños prematuros que nacen con menos de 35 semanas o con menos de 1.500 gramos son candidatos para el examen físico para esta enfermedad, tengan o no tengan la enfermedad. Claro. Se estudian y se diagnostican. Si no tienen la enfermedad, pues muy bien. Pero si tienen la enfermedad, entonces hay clasificaciones. Algunos que llevan a tratamiento quirúrgico y algunos que no. Y entonces de ahí se hace el seguimiento para cada paciente. Es un programa muy bueno, la verdad, y ha tenido muy buenos resultados. Y es obligatorio, como usted dice, con esas características del nacimiento, es obligatorio, padezca o no padezca de la enfermedad. Es un programa de prevención. Como en medicina hemos aprendido en Cuba, que la prevención es la base de todo en medicina, es la prevención de esta enfermedad. Qué interesante. El tema de la retinopatía del prematuro es su tema de tesis, su tema de investigación para dentro de poco graduarse de especialista en oftalmología, algo que le apasiona. Y que nos confesó precisamente en el programa Buen Tiempo y fue motivo para invitarlo acá a Mitos de la Salud. Vamos a otra pausa en la conversación. Les recuerdo que estamos en vivo, que tenemos habilitado el teléfono 24 45 34 47, que hablamos de retinopatía del prematuro y que vamos a desentrañar un mito. Los problemas de retina en los niños pequeños se curan solos. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Mito o realidad? Recibiendo ya algunas llamadas por el 2445-3447, doctor Tarek. Esta es la de Carmen Rodríguez y que tiene que ver un poco con la pregunta que hace un momento yo le hacía de los síntomas. Ella dice cómo puede darse cuenta, cómo puede descubrir en el bebé o qué síntomas ya en casa, después que le dan de alta en ese bebé que nació prematuro, son visibles o que indiquen un padecimiento de retinopatía. Pues como hemos hablado en Cuba, en todas las provincias, no se da al paciente prematuro alta hasta que la retina esté madura y está completamente vascularizada. Eso para tranquilizar un poco, para que no llegue el paciente a la casa a sospechar luego una retinopatía del prematuro. Sin embargo, completamos los síntomas, lo que hemos hablado. Muy importante el estrabismo, muy importante la disminución de reflejo del ojo, va a haber diferencia entre cada uno, desprendimiento de retina, pero todo eso ya llega después de una fase más avanzada de la enfermedad.
todos estos niños van a ser estudiados cuando están en el hospital, porque todos los prematuros se ingresan en el hospital, están ingresados y se estudian en el hospital. No es que vayan a la casa, le dan de alta y después van a la consulta de oftalmología, no. Eso se estudia en el hospital antes de darse de alta al paciente. ¿Puede ser un síntoma, por ejemplo, ojos rojos, ojos...? No, estos son síntomas ya del segmento anterior y tal. No, eso no se relaciona con la retinopatía. No. Bueno, acá tengo una pregunta de Alejandro Guerrero. Dice, ¿un bebé que nace con retinopatía tiene posibilidad de recuperar la visión a través de un trasplante? Debe ser que le diagnosticaron. No, el tratamiento de esa enfermedad son dos. Es tratamiento quirúrgico como tal, pero no lleva trasplante. Es tratamiento con láser o tratamiento con Avastin, o es el nombre comercial de un medicamento que usamos, que son antiangiogénico, perdona, que se hace a través de una inyección dentro del ojo, y esas son las dos terapias formas terapéuticas que se aplican en esta enfermedad. Trasplante no existe. Doctor, ¿cómo ustedes, habla de un grupo multidisciplinario que se encarga con el diagnóstico, o sea, del diagnóstico temprano de esta enfermedad, pero ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo usted llega a la conclusión de que este bebé está padeciendo de retinopatía? El diagnóstico se hace a través de oftalmoscopio indirecto, donde se acerca al ojo una lupa y con un equipo que se fija en la cabeza del oftalmólogo, y entonces miramos a través de esa luz la retina por dentro y vemos a dónde llegan los vasos sanguíneos y qué parte de la retina está afectada. Y al ver entonces esa imagen, clasificamos la enfermedad, que tenemos varias clasificaciones, y cada clasificación tiene sus criterios para tratarlo o esperar que madure espontáneamente. Qué interesante. Doctor, ¿qué importancia tiene entonces ese diagnóstico precoz de la retinopatía del prematuro? Pues prevenir la ceguera como tal. Porque indiscutiblemente una retinopatía conduce a la ceguera. Sí. Una retinopatía del prematuro no diagnosticada o no tratada puede llevar a la ceguera, a una ceguera irreversible que no tiene tratamiento ya luego. Es una complicación muy importante para un bebé o para cualquier persona, que se puede prevenir. El tratamiento de esta enfermedad, usted hacía referencia al tratamiento de esta enfermedad. ¿En algunas ocasiones puede llegar a ser quirúrgico? El tratamiento es quirúrgico. ¿Es quirúrgico? Sí. Ah, ya. El tratamiento es quirúrgico y, como hemos dicho, se clasifican dos, o puede ser ambos juntos. Se da, por ejemplo, una inyección intravítrea de Avastin para unos pacientes que cumplen unos criterios que debe ser tratado con el Avastin, o puede ser con el láser para otros estadios de la enfermedad que se puede aplicar nada más el láser. Hay pacientes que son más complicados, con, por ejemplo, menos de 28 semanas de nacimiento, de edad gestacional, que hay que darle las dos alternativas del tratamiento, que son quirúrgicas las dos. Siempre la familia se preocupa mucho, doctor. Sí. Sobre todo cuando van a someter al bebé, porque esta cirugía se hace con el bebé así pequeñito, ¿no? ¿O se espera un tiempo a ver si madura? No, se hace con el tiempo, con el bebé pequeñito, cuando cumpla los criterios de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, si ya tenemos un estadio que ya lleva un tratamiento quirúrgico, no esperamos, porque esa espera va a llevarlo a la complicación, lo que hablamos, desprendimiento de retina, va a llevarlo a la ceguera. Entonces no es el objetivo es tratarlo antes de que llegue a las complicaciones mencionadas. Ahora, ¿es cierta o falsa la creencia, doctor, de que en los casos de retina, los problemas de retina en nuestros bebés, algunos se curan solos? ¿Eso es un mito o una realidad? Bueno, la mayoría se curan espontáneamente. ¿Ah, sí? Sí, la mayoría llegan a un tiempo de edad gestacional donde los vasos sanguíneos ya llegan a una estructura que se llama la hora serrata, donde tienen que llegar normalmente estos vasos sanguíneos, y ahí podemos decir que el paciente ya está curado. Los pacientes que no llegan a madurar esta parte de la retina, hay que llevarlos al tratamiento quirúrgico. Me ha entrado acá un mensaje que le preguntan si el tratamiento de la ROP o retinopatía del prematuro, como ustedes le dicen también en las siglas, siempre conlleva riesgos graves. Doctor, ¿hay familias que están preocupados por eso?
Y lleva complicaciones porque eso se hace, las inyecciones intravítreas vienen con anestesia local, pero el láser, por ejemplo, se aplica con anestesia general. Y toda anestesia general lleva su riesgo más en pacientes muy pequeñitos, con niños prematuros que no tienen esa defensa, por ejemplo, no llevan ese tejido del corazón tan maduro, o esa resistencia de un adulto, que pueden llevar complicaciones. No quiere decir que todos pueden tener complicaciones, ni la mitad, por ejemplo, de los pacientes, pero es un porcentaje que tenemos que tener presente para todos los pacientes que van a someterse a una cirugía con anestesia general, ya sea adulto o niño. Entonces, más importante todavía en los prematuros. Aquí también me están preguntando, ¿está la retinopatía del diabético? Nada que ver, ¿verdad? No tiene que ver. No tiene que ver. La retinopatía del diabético ya se forma cuando un paciente diabético mal controlado o descompensado durante un tiempo, y allá vemos entonces la retina ya afectada como consecuencia de esa enfermedad. Pero una mamá, por ejemplo, una gestante con diabetes, ¿puede influir? Es un factor de riesgo, pero no es una causa como tal. No es una causa. Sí. ¿Se puede hablar de prevención, doctor Tarek, de la retinopatía del prematuro? Sí, bueno, en el embarazo como tal, alejarse de todo lo que es tabaquismo, el alcoholismo, llevar un chequeo médico que tiene que ver con la tensión arterial, la diabetes, la preeclampsia y la eclampsia es muy importante en la madre embarazada, todos son factores, la anemia, por ejemplo, todos son factores que pueden ayudar a desarrollar a que nazca el bebé prematuro y producir esa enfermedad. Entonces, evitar ese parto pretérmino, ¿verdad? Claro. Que es importante, el cuidado en el embarazo. Estamos, digamos que evitando y preveniendo que ese bebé se desarrolle una retinopatía. Claro. en el prematuro. Claro. ¿Algo más que a usted le interese, doctor, puntualizar a la familia, a las personas que lo están escuchando, que lo están viendo, relacionado con este tema? A ver, ese tema, como hemos mencionado, es muy importante. Se desconoce del tema en la parte pública como tal, porque es una enfermedad muy específica. Es aumentar un poco de la cultura médica, sobre todo, leer sobre el tema. Otra cosa es que no se preocupen, que hay un programa muy bueno que trata a esta enfermedad y tiene muy buenos resultados. Hay que preocuparse siempre porque tenemos un bebé, por ejemplo, que tiene esa enfermedad y tal, pero hay que también estar más tranquilo que tenemos un programa muy bueno que le está siguiendo desde que nazcan hasta que se dan de alta, e incluso hasta después. ¿Tiene que ver, me preguntan también, la retinopatía con el bajo peso? Sí, es un factor de riesgo. Es otro como factor tal. de riesgo. Pero estamos hablando de la madre. Del bajo peso al nacer, sí. Todos los pacientes que nacen con menos de 1.500 gramos al nacer, que tiene que ser más, lo normal, estos son candidatos de estudios para la retinopatía del prematuro. Como hemos hablado, menos de 1.500 al nacer, de gramos al nacer, y menos de 35 semanas. Pero un niño que haya nacido bajo peso no quiere decir que en lo adelante desarrolle la enfermedad. Sí, mientras menos peso al nacer, menos edad gestacional, más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Interesante. Por eso hay que prevenir ese parto prematuro y ese bajo peso al nacer. Por eso nuestro programa, además, en Cuba, el programa materno-infantil y la atención y el cuidado que la familia debe tener siempre con la futura madre. Gracias por estar con nosotros, doctor Tarek. Gracias a ustedes por brindarnos siempre esa oportunidad. Ha sido un privilegio. Espero que este programa también contribuya para que defienda su tesis como especialista en oftalmología, porque además es un tema al cual usted le va a dedicar, digamos que sus años de investigación y de trabajo dentro de la salud pública en Cuba y en Palestina. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Yo invito a los televidentes a que sintonicen, si no pudo estar desde el inicio con nosotros, el sábado a las 11 de la mañana, la 96.1 de la FM, para los habitantes de la ciudad de Holguín, Radio Holguín, la nueva radio, porque ahí estará nuestro doctor en la versión radial de Mitos de la Salud. Cuídese mucho, estaremos encontrándonos dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Hasta un próximo encuentro, nos despedimos. Regresaremos la próxima semana con novedosos detalles y prestos a desentrañar un nuevo mito de la salud. En este programa donde se dan la mano
mente y corazón.